Gracias al Señor por su palabra. Las hermanas Dorcas me han dado un tema muy bonito que es espera en el tiempo de Dios. Es un tema hermoso, pero no es fácil. Y no es fácil no porque sea difícil de comprender, sino porque como seres humanos es un poquito difícil de hacer, amén, o muy difícil de hacer. Entonces en esta noche la palabra del Señor corta para allá y corta para acá, amén. Entonces el Señor tiene una palabra grande para ustedes y para mí también en esta noche, y le pido al Señor que me use conforme a su santa voluntad. Hemos leído un versículo en el libro de Habacuc que, como les decía, es uno de los profetas menores, es el octavo de los 12 profetas menores. Y el libro de Habacuc es cortico, tiene 3 capítulos, y es un libro que es una conversación entre el profeta y Dios, porque es un momento difícil que está pasando el pueblo de Judá. Es una conversación entre Habacuc y Dios en la que primero se queja de lo que le está pasando a Judá en ese momento. Después el Señor le habla y le da como una solución que a Habacuc no le gusta mucho. Y Habacuc se empieza a quejar de esa solución que le da el Señor, ya le da a Dios, ya lo vamos a leer. Después Habacuc, como más calmado, empieza a reconocer el pago del pueblo enemigo de Judá. Y al final, en el capítulo 3, hace una oración de confianza. Y en esta noche vamos a hablar de lo que necesitamos nosotros esperar en Dios. Amén. El libro de Habacuc, como les decía, es un momento en el que Judá está pasando un desierto y ya está pasando un momento lleno de dificultades y de destrucción y de desolación, pero también es por su comportamiento. Judá está viviendo ese momento de decadencia, un poquitico de introducción en cuanto a la parte histórica, que me gusta un poquito hablar de esto para darle contexto. Israel, que era la parte del norte, había caído ante los asirios en el año 722 a.C. Y poco se sabe de Habacuc, de este profeta, solamente se menciona en ese libro. Y pues según estudiosos dicen que este libro se hace, o esta profecía, entre el 612 y el 600 a.C. a Judá, que viene siendo el reino del sur. Y Judá estaba pasando por un momento de una crisis espiritual y moral. Judá está comportándose como se comporta la sociedad hoy en día. Y Dios le muestra al profeta que él va a usar al pueblo enemigo, a los babilonios, o también llamados los caldeos, para darle un escarmiento a Judá. Esto es lo que hace que Habacuc se cuestione que cómo Dios va a usar a sus enemigos para hacer juicio contra Judá. Y digamos que como seres humanos nos queda un poco fácil reconocer ese contexto que está viviendo el profeta y Judá, porque como les decía, es como ver el reflejo de nuestra sociedad hoy en día: injusticia, corrupción, violencia, decadencia espiritual. Y en Habacuc 1, del 2 al 4, Habacuc le dice al Señor, o le dice a Dios: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Él siente que Dios no lo está escuchando, él siente que todo ese clamor que él tiene hacia Dios por ese pueblo de Judá, como que está pasando en vano. Habla de destrucción, de violencia, de pleito, de falsedad, de contienda y de injusticia, entre otras cosas. Y Habacuc le reprocha a Dios porque a sus ojos, a los ojos de Habacuc, Dios no está haciendo nada. Y los justos están sufriendo y los impíos están prosperando y no pasa nada. ¿Usted alguna vez se siente así? Como que pasan y pasan cosas en su vida y que su oración no está siendo escuchada. Amén, porque yo también a veces me he sentido así. Entonces, digamos que tenemos un poco de empatía hacia el profeta como seres humanos, al saber la impotencia que él siente, al ver que están pasando estas cosas, pero hoy con la ayuda del Señor vamos a aprender, o vamos a ver cómo es que funcionan las cosas en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Amén. A la manera de Dios. El Señor nos dice en su palabra que los caminos de Él no son
como nuestros caminos, ni sus pensamientos como nuestros pensamientos. En el libro de Isaías 55, 8 y 9 nos dice su palabra así: mis caminos no son como vuestros caminos, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es una cosa que uno no puede llegar a comprender, amén. La diferencia entre mi mente limitada humana a la mente de Dios. Entonces Dios le muestra a Habacuc y le dice: sí, yo voy a usar a los babilonios como juicio contra Judá. Habacuc se molesta y le reclama, él no entiende por qué Dios va a usar a sus enemigos para escarmentar al pueblo de Judá. Pero Dios le dice: con todo y esto que voy a hacer, yo soy justo. Y le da una esperanza en Habacuc 2:4 que dice: el justo por la fe vivirá, amén. El justo por la fe vivirá. Él le dice: si ustedes hacen justicia, van a vivir por fe. Y procede a mostrarle también el pago de la injusticia de Babilonia. Le dice: no, pero es que ellos no se van a quedar sin castigo. Y es donde en el capítulo 2 empieza a mostrar los ayes contra Babilonia. Ellos van a ser juzgados, le dice Dios. Y Habacuc y nosotros aprendemos que aunque a nuestros ojos humanos pareciera tardar, la justicia de Dios es perfecta. Amén. La justicia de Dios es perfecta. En el capítulo que leímos dice, Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pareciera un poco contradictorio, ¿verdad? Que dice: va a tardar, pero no va a tardar. Pero es porque a mis ojos humanos se está tardando esa respuesta. Y créame que yo me identifico con la forma en que Habacuc está expresando eso, porque, como les digo, esa palabra viene para mí también, amén. Hace varios meses para acá Dios me ha venido moldeando en eso, en esperar en Él, en esperar pacientemente, porque la paciencia no es mi fuerte. Pero Dios nos moldea y Él nos conoce como seres humanos, amén. Y Él sabe la ansiedad que nos consume, y Él sabe los pensamientos, y como decía la canción ahora, la duda atormenta. Y la duda es un pensamiento que está ahí girando en mi mente, girando y haciendo como un torbellino. Y yo estoy en esa barca. Y usted está en esa barca. Y la barca se le voltea. Y el Señor le dice: espere, que yo lo voy a salvar. Pero usted se pone a tratar de nadar, a chapotear en el agua con sus fuerzas. Al final, ¿qué pasa? Se cansa, se hunde y se ahoga en esa ansiedad, en esa angustia, amén. Pero el Señor nos dice que esperemos en Él, que tengamos confianza en Él, que así a mis ojos pareciera que no está pasando nada, es en su tiempo y es en su fuerza, es en su manera, amén. Entonces yo en esta noche tengo dos ejemplos. Me gusta sacar un ejemplo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, porque la palabra del Señor es perfecta y es complementaria, amén. En el Antiguo Testamento tengo a Abraham y Sara, que hace poquito el pastor nos estuvo hablando de esto, cómo Dios le promete a Abraham ese hijo. Dios le promete una descendencia más grande y que no podría contar, más grande que todas las estrellas del cielo y que toda la arena del mar. Y poco a poco pues estuve leyendo que entre 75 y 80 años tenía Abraham cuando Dios le hace esa promesa. Primero que todo, a nuestros ojos ya estaba anciano. Y después de eso pasa tanto tiempo antes que naciera Isaac, que en medio de todo él y su esposa se desesperan, y es cuando traen a que nazca Ismael en su sirviente Agar, ¿verdad? Y esto les trae consecuencia más adelante, pero como no es en el tiempo de uno, sino en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto, amén, y Dios nunca llega tarde, nosotros somos los que nos desesperamos. Dios le da esa promesa, y por allá en Génesis 17, cuando nace a Isaac, Abraham ve realizada la promesa que hace tanto tiempo le hizo, y luego entonces Dios le dice: no, pero sacrifíquemelo. Y entonces yo me pondría histérica. O sea, Abraham obedeció, Abraham por eso es considerado el padre de la fe, el amigo de Dios, porque sí, Señor, yo se lo voy a sacrificar. Y Dios ve su intención, Dios ve su corazón y le dice: no, no lo sacrifiques. Bueno, y pone el cordero y pasa todo lo que
lo que pasó y se salva, y la descendencia de Abraham es incontable, amén. Pero entonces, otra vez en nuestra humanidad nos desesperamos y empezamos a hacer cosas en nuestras fuerzas, y ahí es donde entorpecemos el plan de Dios, amén. Y en el Nuevo Testamento me gusta el ejemplo de Marta y María con la muerte de Lázaro, porque otra vez nos muestra esa humanidad, o sea, nos muestra esa forma en que nosotros actuamos. Y es un versículo muy lindo porque es muy específico la forma en que Dios, en que Jesús nos muestra esta imagen de esperanza. Amén. En Juan 11, es del 1 al 44, pero dice que cuando Jesús no llegó cuando Lázaro estaba enfermo. A él llegan y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, y el Señor obviamente ya sabía que iba a pasar y que iba a morir, y él no llega en el momento en que está enfermo, no por falta de tiempo, no porque se le salga de las manos, no porque le dieron la razón muy tarde, no porque por cualquiera de esas justificaciones humanas, sino que él tenía un propósito, y está en el versículo 4. Dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Él nos deja ver su pensamiento, y me parece muy bonito esto porque pudo haberse saltado esa parte donde dice esto, y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y hay un punto. Y luego dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces uno como que, ay, no le importó, no. Ahí dice que los amaba mucho, pero él tenía un propósito con esa espera. Que Marta y María estarían desesperadas viendo a su hermano morirse, y por qué no llega Jesús. Él se queda 2 días más, y cuando llega, pues ya Lázaro había muerto. Y uno, cuando alguien no le hace un favor a uno pone en entredicho como, ay, usted no, pues que me quiere mucho, ¿cierto? A veces entre chiste, a veces de verdad, pero uno pone en entredicho si esa persona no le puede hacer el favor es porque no lo quiere o qué pasa. Pero Jesús nos deja muy claro en este versículo que él amaba mucho a esta familia, y sin embargo esperó 2 días antes de partir a su encuentro. Y en el versículo 21, pues Marta le reclama y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y de seguro así hubiera sido, amén. Si él hubiera estado ahí, lo hubiera sanado como sanó a tantos otros enfermos, hizo tantos otros milagros. Entonces, humanamente, Marta lamenta la llegada aparentemente tarde de Jesús, pero luego ella agrega otro pedacito y dice, no, pero yo sé que todo lo que pidamos en tu nombre lo recibiremos. Entonces, ella siente como esa esperanza y como aplaca su mente, aplaca su humanidad, y es esa pelea entre nuestra mente y nuestro espíritu, que siempre la mente quiere tratar de ver como lo limitado de nosotros como humanos, pero el espíritu nos deja ver todo lo que Dios nos dice en su palabra, amén. Entonces Jesús llega y le contesta de todas maneras y le dice, bueno, quiten la piedra, y ella vuelve a dudar, dice, no Señor, pero ya lleva 4 días de muerto, ya hiede, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Y él le responde, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y aquí sucede el milagro de la resurrección, y Lázaro vuelve a la vida, para que todo esto sucede para que Dios fuera glorificado en este milagro, amén. Entonces, de todo esto vamos a hacer unas cortas conclusiones de lo que es esperar en el Señor, con estos 2 ejemplos que les acabo de leer. Número 1, el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, amén. Y todos conocemos ese versículo en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Para todo hay tiempo y espacio, y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Que uno quiere las cosas instantáneas, que uno quiere que Dios le responda ya. A veces la respuesta de Dios es sí, a veces la respuesta de Dios es no, y a veces la respuesta de Dios es espera un poco. Amén. Entonces Abraham pensó que en algún momento con su esposa, que su descendencia no, pues será Ismael, porque yo no veo otra razón. Pero Dios llega y le dice, no, es que no es en tu presente humano, es en mi presente divino, amén. Marta y María lamentan, o por lo menos Marta, esa tardanza de Jesús, pero de nuevo el presente infinito de Dios va más allá de nuestro entendimiento, amén. Nosotros no estamos lejos, nosotros pedimos tantas cosas y queremos que sean ya,
pero entendamos cómo funciona el tiempo de Dios. Esperemos sin desmayar. No dudemos en la veracidad de la palabra de Dios, amén. Que en eso radica todo, hermanos, no dudar de la palabra del Señor, porque las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Es una doble pronunciación ahí de firmeza. Pasan o pasan, porque son la palabra de Dios, amén. El otro punto es, la espera fortalece nuestra fe. En Isaías 40, 30 y 31 dice la palabra del Señor que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, amén. Entonces, oremos sin cesar porque no es una espera pasiva, amén. Es una espera en oración, es una espera en confianza en lo que Dios tiene para nosotros. Sirvamos en lo que Dios nos disponga. Eso también me lo viene diciendo el Señor. No podemos negarnos al servicio de Dios, amén. Porque es en este servir que Dios nos va puliendo. Es en este servicio al Señor que Dios nos va dando esas herramientas para confiar en Él, amén. Y confiemos mientras llega el cumplimiento. Nada más bonito que mirar atrás y ver todas esas cosas que pasaron mientras esperábamos. Cuando ya llega la respuesta, uno empieza como a atar cabos y a ver por qué pasó, por qué no pasó, por qué se tuvo que esperar. También nos damos cuenta de todas esas cosas de las que nos libró Dios, amén. De todas esas, digamos, dificultades que hubieran podido pasar si nos apresuramos, pero que Dios también nos añadió bendición. Dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, amén. Entonces Dios premia esa paciencia nuestra fortaleciéndonos mientras decaían nuestras fuerzas, Dios nos fortalecía, amén. Y orar no nos quita nada, en cambio nos da mucho, hermano, amén. Esa es otra cosa que también tenemos que aprender a hacer, a orar, a esperar en Dios, a confiar en Él mientras tanto, porque es que como acá no vemos lo que Él ve. El otro punto es, no nos apresuremos en nuestra propia opinión. Y eso es el que más nos cuesta, amén. Salmo 27, 14 dice que esperemos, se lo voy a leer porque es muy importante las palabras de ese salmo. Salmo 27, 14. Amén. Dice la palabra del Señor, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperarlo a Él. Esperar que Él sea el que actúe. Esperar que Él sea el que tome las decisiones en nuestras vidas. Esperar que Él sea el que abra los caminos que tenemos que abrir. Amén. Que nuestro corazón espere a nuestro Dios. Que aguardemos, que nos esforcemos y nos alentemos para que no desmayemos, pero que confiemos en esas promesas de nuestro Dios, amén. Promesas que son fieles y verdaderas. Sara se aceleró, como les decía, y por eso tuvo tantos inconvenientes con Agar, que fue la madre de Ismael, que fue su sirviente. Y Sara quiso hacer las cosas a su manera y eso solo trajo amargura a su vida. Y es un dolor innecesario, es un dolor que se hubieran podido evitar. Entonces, hermanos, que no nos pase, que no corramos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, para que evitemos confusiones y tristezas a futuro, amén. Para que evitemos, ¿qué hubiera sido si yo más bien me hubiera esperado, amén? Esperar en Dios, por ahí dicen que no es lo más fácil, pero es lo más seguro. Como les decía, soy una persona que, digamos, humanamente les puedo decir que soy ansiosa, que soy una persona que no me puedo estar quieta y que si yo me encuentro un problema busco soluciones y eso está bien, amén. Pero también está bien dejarse ayudar y más dejarse ayudar por el Señor, dejarnos ayudar por Él, no estar nadando en ese mar de angustia en nuestras propias fuerzas, sino dejarlo actuar a Él. Como les decía, hay veces que uno no lo deja actuar y uno actúa en sus fuerzas y Dios es tan misericordioso, hermano, que nos ayuda de todas maneras y nos muestra como, mire lo que lo estaba librando, mire por qué no era como usted quería. Mire por qué es en esta forma que yo le estoy mostrando, amén. Y otro punto, hermanos, es que Dios siempre cumple, amén, porque es que Dios no es mentiroso. La palabra del Señor en Habacuc decía, aunque tardare, llegará. Aunque usted aparentemente no vea la respuesta todavía, espere y confíe que esa respuesta va a llegar, amén.
Puede que nos toque tener paciencia y aprender mucho en el Señor a tener esa paciencia, pero si Él lo prometió, hermanos, Él lo va a cumplir, amén, Él lo hará. Y esa petición que usted tiene en su corazón, que yo tengo en mi corazón, no dejemos de orar por esas peticiones, hermano. No dejar de orar es la clave porque así no vamos a desmayar, amén. La respuesta de Dios viene porque Él la prometió. En Mateo 21:22 dice la palabra del Señor: todo lo que pidieres en oración, confiando, creyendo, lo recibiréis. Hermano, entonces nos toca aprender a no discutir con Dios. Habacuc discutió con Dios. Habacuc le decía, pero ¿por qué me muestras esta impiedad? ¿Por qué me dejas ver toda esta desolación? ¿Pero por qué vas a hacer pagar a Judá por medio de su pueblo enemigo? Pero es que como no es en nuestro tiempo, hermanos, amén, es en el tiempo de Dios, no le discutamos a Dios. Obedezcamos la palabra del Señor con firmeza, obedezcamos la palabra del Señor con humildad, obedezcamos sus caminos, obedezcamos sus preceptos para que nos vaya bien en esta tierra, amén, para que también nos vayamos moldeando nuestro carácter. Y el último punto, hermanos, es que la espera en Dios tiene un propósito y Él se glorifica, y es donde lo que nos mostraba en el libro de Juan en cuanto a la muerte de Lázaro, que Él dice es que esa enfermedad de Lázaro no es para muerte, esa enfermedad de Lázaro es para que yo me glorifique en Él, para que yo me glorifique en esa respuesta que ellos tanto anhelaban. Yo creo que fue mayor el gozo de ellos ver a su hermano resucitado que de pronto haberlo visto que estaba enfermo y se sanó. ¿Cierto, hermanos? Amén. Entonces las pruebas, las dificultades y aún los silencios de Dios nos permiten ver su gloria en los momentos indicados por Él. Lázaro tenía que morir para que todos vieran ese milagro. Abraham tuvo que vivir muchas experiencias y, como les decía, aún tener que decidir sacrificar a su hijo para poder ver esa promesa cumplida en Dios. Amén. Para que años después viniera la gloria de Dios sobre su vida en esa descendencia tan grande que Dios le daría, porque le cumplió Dios a Abraham, ¿verdad? Ana tuvo que orar mucho tiempo para poder ver a un Samuel dedicado al Señor en el templo. Ella oró y oró y oró porque quería un hijo, y cuando tuvo un hijo fue y lo dejó en el templo. Y fue lo mejor que ella pudo hacer, amén, para que ese niño creciera conforme a los preceptos del Señor. Y nosotros, ¿qué debemos vivir, hermanos? Antes de que el Señor se glorifique en nuestras vidas, antes de que el Señor se glorifique en nuestra respuesta. Lágrimas, sufrimientos, angustias. Esperar y esperar. Es la decisión de Dios, amén. Es la decisión en su tiempo, y mientras tanto adoremos en medio de la tormenta, como dice esa alabanza. Alabe a Dios si está sufriendo, alabe a Dios si está llorando, alabe a Dios en medio de la prueba, pero siempre alábelo, amén, para que en esa aflicción suya Dios se glorifique, porque es que Dios dice en su palabra que nuestra gloria postrera será mejor que la primera, y en esa espera Dios nos moldea y prepara nuestro carácter, prepara nuestro entorno para su manifestación, amén. No nos desesperemos, hermano, no soltemos esa promesa, porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Y como dice su palabra, parece que se tarda, pero ya va a llegar, amén. Porque no es a tu manera, no es en tu tiempo, es a la manera de Dios, es en sus caminos, y los caminos y los pensamientos de nuestro Dios son perfectos, amén. Gloria al Señor. Los pensamientos de Dios son perfectos, hermanos. Solamente con eso quiero que se queden esta noche, que la palabra del Señor es ese alimento a nuestras almas, hermano. En esta noche ese es mi corto consejo para la gloria del Señor.